Bueno, ahora sí entramos en la crisis económica actual. Eh, Antes que nada queremos recordar que los primeros casos de coronavirus son reportados por China a la Organización Mundial de la Salud entre el 12 y el 29 de diciembre. Recién el 1 de enero las autoridades chinas cierran el mercado mayorista de mariscos de Huanan, donde inicia la pandemia. Pero vamos a ver que la crisis ya se venía avisorando. En el año 2018, por ejemplo, el JP Morgan, gran banco multinacional, preveía una caída en el 35% del precio del petróleo y un desplome en las bolsas de los mercados emergentes, producto de la alta deuda externa impagable de estos estados, ¿no? Son varios los analistas económicos que están preocupados ya desde el 2018 por la enorme adquisición de deuda impagable por parte de los estados, lo que produce además una menor posibilidad de rescates empresariales. Es decir, que actualmente los estados tienen un nivel de deuda mucho más grande de lo que tenían antes de la crisis del 2008, con lo cual la capacidad de maniobra para salir a rescatar empresas es menor de la que existía en aquella época. Y eso venía preocupando mucho a la burguesía a nivel internacional. Y ya preveían que la próxima crisis iba a suceder el año 2020. Fíjense esto, mucho antes, año 2018, mucho antes de los primeros casos de coronavirus. La deuda mundial en el 2019 alcanzó los 255 billones de dólares, superando en un 322% el Producto Bruto Interno Anual del planeta. Es decir, que tenemos una deuda más de 3 veces superior a los valores que producimos anualmente. Hay una burbuja especulativa 3 veces superior a la existencia real de valores en el mundo. Esto supone un 40% más que la deuda que había acumulada antes del inicio de la crisis del 2008. Es decir, que actualmente la deuda mundial que existe es mayor a la que existía antes de la crisis del 2008. Y los estados, aparte, están más endeudados que en esa época, con lo cual la capacidad de maniobra por parte de los estados para salir a rescatar al sistema capitalista es cada vez menor. Solo el Banco Central Europeo acumula una deuda de 96.000 millones de euros. Pero es una tendencia común en muchos otros bancos centrales del resto de las economías mundiales. Esto nos lo decía el diario El País de España en el año 2017. Fíjense. Buena parte de la recuperación tras el 2008 ha consistido en que los estados absorban deuda del sector financiero para inyectar liquidez. La deuda pública hoy es más del doble de lo que era antes del año 2008. Bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Los propios medios de la burguesía nos decían ya en el año 2017 que se avisoraba una nueva crisis muy grande. El Banco Central Europeo en el año 2017 estatizó la deuda privada de 200 grandes empresas monopólicas europeas. Estamos hablando de empresas del volumen de Danone, por ejemplo. Están hablando de una absorción permanente de deuda estatal, absorbiendo las deudas del sector privado. Y están preocupados porque la capacidad de financiación de los estados es cada vez menor, mucho menor a lo que era antes de la crisis del 2008. Pero también crece la deuda privada, y esto es lo que preocupa todavía más a la burguesía. Las emisiones en el sector privado alcanzaron una cifra récord de 788 millones de dólares en 2017. Lo importante de esto, es que la deuda privada es mayor hoy de lo que era, hoy, si estos son datos del 2020, la deuda privada es mayor hoy de lo que era antes de la crisis del 2008. Con un dato muy particular, que más del 50% de los bonos privados, que forman parte de esta deuda privada, son triple B, lo que quiere decir que son prácticamente basura.
están a un paso de declararse incobrables esos bonos. Perdón por el trabalenguas. Se declaran incobrables y bueno, y lo que deviene inmediatamente es el crack financiero mundial. Hace 20 años esta cifra era mucho menor, era del 17%, hoy es del 50%. Es decir, que creció la deuda estatal desde la crisis del 2008, creció la deuda privada está compuesta por bonos incobrables. Estamos en el horno, dice la burguesía, ¿no? Cuando el año pasado asumió la nueva presidenta del FMI, declaró que en el 2019 se preveía que el crecimiento mundial iba a disminuir casi en un 90% en todos los países del mundo. Bueno, a partir del año 2019 la burguesía ya estaba tremendamente preocupada por la próxima crisis financiera que se iba a venir. El problema no era detectar si iba a venir o no, sino cómo iba a venir, en dónde y en qué momento preciso. Y estaban preocupados fundamentalmente por 4 puntos que acá resumimos. El primer punto es la caída del crecimiento económico mundial, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. El segundo punto es el aumento de las deudas públicas y privadas, que es lo que mencionamos recién. El desarrollo posterior de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, que también vamos a hablar un poquito de eso, y la guerra del petróleo, que también la vamos a mencionar. Veamos, caída del crecimiento mundial. El crecimiento interanual del PBI es un dato muy útil para la economía capitalista porque mide el nivel de activación económico que hay. El sistema capitalista es un sistema autoexpansivo, digamos, que necesita generar cada vez una cantidad de valores superior. El PBI, para el que no conoce, lo podemos interpretar como un sinónimo de valores creados anualmente. Entonces lo que se ve en este gráfico es el crecimiento interanual de ese PBI, en porcentajes. Fíjense simplemente en este gráfico, bueno, en el primer recuadro amarillo lo que tenemos es la caída mundial del PBI, este es el PBI, el crecimiento mundial del PBI, la caída para la crisis del 2000. Fíjense que ya en el año 99 se empieza a manifestar una caída. En el segundo recuadro amarillo tenemos la caída enorme que significó la crisis del 2008, ¿no? Con un posterior repunte, pero lo que más nos interesa de este gráfico es que el sistema capitalista nunca volvió a tener los niveles de crecimiento económico que llegó a tener previo a la crisis del 2008. Esto significa que se estancó el sistema capitalista. Por eso decimos que estamos en una crisis estructural del sistema capitalista. Desde el punto de vista económico, también existen sus fundamentos desde el punto de vista político, sobre el cual no nos vamos a detener ahora. Pero económicamente el sistema capitalista jamás se recompuso. Fíjense que ya desde el año 2016 veníamos experimentando una nueva y sostenida caída del crecimiento económico mundial. Veamos qué pasa con las 3 potencias más grandes, ¿no? China en rosa, Estados Unidos en rojo y la Unión Europea en verde. ¿Cómo fue el crecimiento económico de estos países? Bueno, o de estas regiones, porque la Unión Europea. Fíjense que en el año 2000 el crecimiento económico de Estados Unidos y de la Unión Europea cayó mal y en China hubo un estancamiento. Ahora, fíjense los valores de caída con la crisis del 2008. Pero lo que más nos importa, bueno, en la actualidad, ya desde el 2016, de nuevo, se venía manifestando en 2017 una caída y no se llega a ver en el gráfico porque no estaban disponibles los datos en el Banco Mundial, que es donde lo que utilizamos de fuente para este gráfico, no estaban disponibles los datos del 2019, pero el crecimiento interanual de Estados Unidos también venía cayendo. Ahora, fíjense lo siguiente, China jamás se recuperó de la crisis del 2008
jamás volvió a tener los valores previos de crecimiento económico que había tenido antes de la crisis. Y venía en un franco descenso de su crecimiento económico. Esto también venía preocupando muchísimo a la burguesía, ¿no? Es uno de los señalamientos que hacían los analistas burgueses al decir que se avisoraba la próxima crisis y que nunca el capitalismo se pudo recuperar a la crisis del 2008. Las guerras comerciales, otra de las grandes preocupaciones de la burguesía el año pasado. ¿En qué consiste las guerras comerciales? Bueno, consiste en una serie de aumentos impositivos o prohibiciones de importación y exportación de distintos productos entre ambos países. ¿Cuál es el destino de esta guerra comercial que venían teniendo? El objetivo es condicionar a la competencia para ganar mercados, donde los grupos monopólicos que operan en Estados Unidos y quieren ganarle determinados mercados a empresas que están instaladas en China, colocaban distintas imposiciones de importaciones o de exportaciones justamente para condicionar a la competencia y ganarle mercados. Es decir, los grandes grupos económicos utilizando los estados de Estados Unidos y de China para hacerse la guerra entre sí y ganarle mercados a la competencia. ¿Por qué desatan esta guerra entre sí los distintos grupos económicos que operan en distintas partes del mundo? Bueno, centralmente desatan estas guerras porque tienen una crisis de superproducción, porque tienen una capacidad productiva instalada muy superior a la capacidad de consumo de los mercados donde ya están asentados estos grupos monopólicos. Entonces, para no caer en la crisis, para que no se desate el crack, necesariamente tienen que salir a la búsqueda de nuevos mercados. Pero esos nuevos mercados ya están dominados por otros grupos capitalistas a nivel mundial. Entonces se tienen que hacer la guerra entre sí. En eso consiste la guerra comercial, fundamentalmente. Ahora, producto de esta propia guerra comercial, se resintió el comercio internacional en el 2019 y actualmente también ni hablar. Las guerras comerciales acentúan la crisis, la hacen más profunda, disminuyen el crédito, disminuyen la previsibilidad y fomentan la especulación, la desconfianza en los mercados. ¿Por qué? Bueno, si yo soy un capitalista, no voy a invertir en un sector de la producción determinado si no tengo garantizado que ese sector va a poder seguir exportando sus mercancías a determinadas partes del mundo. O si mañana le van a prohibir la exportación de mercancías producto de estas guerras comerciales. Entonces, la especulación capitalista se empezó a desatar y, en definitiva, el sector productivo se vio cada vez más desfinanciado también. Y la burbuja especulativa financiera creció cada vez más a ritmos más acelerados. Otro de los elementos que preocupaba mucho a la burguesía es la guerra del petróleo. El precio del barril de petróleo descendió, bueno, estos son los datos del día en que los tomé, cambia día a día, ¿no? Los datos. Pero pasó de los 75 dólares el barril de petróleo en diciembre del 2019 a los 12 dólares en la actualidad, bueno, no sé exactamente, habría que ver el día de hoy y en qué mercado en el mundo, cambia día a día, minuto a minuto, producto de toda esta crisis que estamos viviendo. Esto lo que generó la caída de los precios del petróleo fue un derrumbe general de las acciones en las bolsas del mundo, sobre todo ni bien explotó la crisis. Ahora, ¿por qué se produce esta guerra del petróleo? Ante la caída histórica del precio que se venía sucediendo, que después la vamos a ver en un gráfico, los productores de petróleo pretendían disminuir la producción de barriles de manera artificial para así forzar un alza del precio. Pero como no hubo acuerdo político entre los distintos grupos capitalistas que querían llegar a este acuerdo, se lanzaron a una guerra declarada para ganar mercados. Por ejemplo, Arabia Saudita, además de la caída de los precios del barril de petróleo, llegó a ofrecer descuentos de hasta un 20% en algunos mercados. Es decir, una guerra declarada entre los grandes grupos económicos para ganarle mercado a la competencia.
En este gráfico tenemos la evolución desde el 2004 del precio del petróleo según los datos de la OPEP. Fíjense algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, que el precio del barril a partir del año 2008, entre el 2008 y el 2009, tocó un máximo y a partir de ahí empezó a descender de distinta manera, ¿no? Pero en un descenso cada vez más pronunciado. En amarillo marcamos la caída del barril de petróleo a partir de diciembre-enero de este año, ¿no? Del 2020. Una caída abrupta. Y fíjense que a partir del año 2015, cuando se empezó a generalizar la producción de petróleo mediante método no convencional, mediante el fracking, también había caído abruptamente el precio del petróleo. Los grupos capitalistas lo que estaban intentando hacer era restablecer el precio, forzar un alza del precio, y como no se pusieron de acuerdo, salieron a la guerra entre unos y otros, bajando el precio del petróleo, aumentando la producción de crudo, y generaron una caída abrumadora del precio. Crisis de superproducción, ¿no? Estamos hablando, si cayó el precio, es producto de una capacidad productiva de petróleo mucho mayor a la capacidad de consumo del mercado. Ahora bien, mientras todo esto sucedía, mientras los distintos grupos capitalistas a nivel mundial y los analistas económicos estaban anticipando que se venía una crisis económica, en nuestro país, en el 2019, el Grupo Galicia, por ejemplo, presentó una ganancia un 191% superior al ejercicio anual del año anterior, del 2018. El grupo Superville presentó una ganancia del 77,23% con respecto al 2018, ¿no? Es decir, a la ganancia del 2018 sumémosle un 77%. El Banco Credit Corp presentó una ganancia del 186%, el Banco Macro del 117%, el Banco Patagonia del 229,5%. ¿Y los bancos extranjeros? Bueno, los bancos extranjeros radicados en la Argentina, el HSBC presentó una ganancia del 95,5%, el Santander Río del 87,88%, el ICBC del 92,8%, el Citibank el 91,7%, el BBVA un 139,5%, y podríamos seguir no solo con los bancos, sino también con las empresas industriales, ¿no?